De ASAP, Gastón Suárez, que presentará a los dos conferencistas en el cierre, y damos la bienvenida al primer disertante del panel de cierre, Miguel Ángel Pese, presidente del Banco de Tierra del Fuego, quien se referirá a la implicancia macroeconómica y de gestión de equilibrio fiscal y la deuda pública. Pese es licenciado en Economía por la UBA, ocupó diversas posiciones en relevancia en el sector público nacional, provincial y local. Fue asesor en la Cámara de Diputados, síndico general de la Nación, formó parte del Banco Central de la República Argentina y funcionario de la provincia de Santiago del Estero y la ciudad de Buenos Aires. Lo recibimos con un aplauso. Bueno, yo también voy a seguir un poco con la brevedad. Simplemente en nombre de ASAP quiero agradecer la presencia de Miguel Ángel Pese y Arnaldo Bocco, que nos van a dar el cierre de este seminario en un tema que, bueno, lamentablemente sigue muy en boga, que es el equilibrio fiscal y la sostenibilidad de la deuda. Le doy la palabra a Miguel Ángel Pese. Buenos días. Quiero agradecerle a ASAP por haber elegido a nuestra querida provincia como sede de su seminario. Tierra del Fuego cambia en cada estación, así que si esta es la primera vez que vinieron a Tierra del Fuego van a tener que volver 3 veces más. Y agradecerle a ASAP también la posibilidad de participar en este panel, especialmente a Eduardo de Leville, con quien tanto aprendí en mi carrera profesional. El primer seminario de ASAP al que concurrí fue acá en Tierra del Fuego. Me acuerdo de una anécdota que no me la olvidé más. Había un panel que integraba a Marcos Macón, había otros 3 panelistas más donde él tenía que hablar y habló él solo. Creo que había 2 horas de tiempo y usó las 2 horas él. No voy a hacer lo mismo, no soy locuaz, así que voy a ser breve. Yo me voy a referir específicamente al tema del déficit fiscal y en realidad de la importancia del superávit fiscal, pero antes quiero hacer un reconocimiento y un desafío a ASAP. Como ustedes escucharon, tuve que desempeñarme en muchas áreas del sector público nacional y provincial y de la ciudad de Buenos Aires. Y creo que hay que reconocer que ASAP tuvo un rol fundamental en la implementación de una política de Estado, que creo que fue la transformación de los sistemas de administración financiera y control a partir de principios de los años 90 y de la ley 24.156. Yo, en las distintas áreas en las que me he desempeñado, he tenido la suerte de que se implementaran políticas públicas que trascendían a los gobiernos, pero creo que una de las más trascendentes es la reforma de los sistemas de administración financiera y control del sector público, que hoy están extendidos a todo el país y están aceptados generalmente, ¿no? Y el desafío que creo que tiene ASAP por delante es algo que nos quedó en el camino, que es la reforma de los sistemas de gestión del sector público. Creo que ahí está una gran tarea, creo que ahí hay un gran desafío para establecer una política pública que transforme los sistemas de gestión. Algo conseguimos en la reforma constitucional del 94, donde se estableció que el presupuesto nacional debía aprobarse en base a un programa nacional de gobierno y un plan de inversiones públicas, y también con la Ley Nacional de Inversión Pública. Pero yo creo que falta algo fundamental en nuestro país, que es que los sistemas de gestión pongan en sintonía a la fuerza política y a la fuerza burocrática dentro del Estado, y ahí tenemos una deuda. Yo creo que este debe ser uno de los pocos países donde todos somos revolucionarios, ¿no? Por izquierda, por derecha, por el centro, todo el que llega quiere transformar todo. Y yo creo que establecer sistemas de gestión que permitan el diagnóstico, que permitan establecer bancos de proyectos y de programas, ayudaría a la continuidad de las políticas públicas y de la gestión. Pero
como decía, me quiero referir específicamente a un tema que es el tema del equilibrio fiscal. Cuando comencé mi gestión en el sector público, con esto yo tenía un dilema. Siempre me consideré en esa división maniquea dentro de lo que llamamos progresismo de la política, y yo tenía una contradicción porque para mí me parecía que el superávit fiscal era un tema importante y del lado del progresismo había toda una voluntad de gastar y de exceder los recursos corrientes en el gasto, ¿no? Pero la verdad que hay trabajos teóricos sobre este tema también en el marco del progresismo. Creo que los primeros trabajos que yo pude encontrar sobre este tema eran de Mijail Kalecki, y acá localmente con Néstor Lavergne, que tiene también trabajos escritos sobre la importancia del equilibrio fiscal. Y yo creo que esto tiene un trasfondo político que luego voy a mencionar, que es el tema de la soberanía fiscal. Yo creo que el déficit fiscal trae dificultades después para poder sostener la soberanía sobre el gasto público, porque especialmente en los procesos de sobreendeudamiento el Estado pierde capacidad de decisión a favor de aquellos que le tienen que prestar dinero al Estado. Entonces yo creo que es fundamental en la defensa de la autonomía política del Estado el equilibrio fiscal. Esto no quiere decir que en circunstancias especiales de procesos recesivos extensos, donde se presentan, donde no hay cuello de botella ni en el sector del empleo, del uso del capital o del sector externo, no se puede utilizar el gasto público como una herramienta dinamizadora. Pero esto no puede ser una política recurrente, porque si es recurrente o si es violenta, lo que puede traer es pérdida de la soberanía del Estado, y eso es algo grave, y luego voy a volver a referirme sobre este asunto. Y sobre estos temas, la verdad que hay bastante escrito también en nuestra tradición política, no hablando del superávit fiscal, pero sí hablando del endeudamiento, ¿no? Juan Bautista Alberdi, que bueno, todos lo conocemos porque delineó nuestra Constitución Nacional en su escrito sobre el sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina, hace una fuerte crítica a los procesos de endeudamiento sostenido. Creo que también tenemos una historia bastante negativa desde el inicio de nuestra organización nacional, con el famoso empréstito de la Baring Brothers o la crisis del 90, donde demostramos que, como decía yo, procesos violentos de endeudamiento siempre terminan en crisis. Pero también hay razones políticas, de política económica, no solo de soberanía política del Estado, que requieren que en la Argentina tengamos superávit fiscal. Una es nuestro track record, ¿no? Un país que ha tenido situaciones de default, es muy difícil que vuelva a los mercados con tasas normales de interés. Aún en los primeros años de este gobierno las tasas de interés fueron mucho más altas que las que pagaba no solo los países centrales, sino también los otros países periféricos, y esto es por nuestra trayectoria o nuestro comportamiento como deudores. Entonces, si vamos a estar obligados a pagar tasas de interés muy altas, es preferible que tengamos superávit fiscal y no nos endeudemos. Pero el otro punto que yo creo que es fundamental es que la Argentina carece de un mercado de capitales. Los procesos de endeudamiento sostenido de los estados, si no se dan en la moneda local, agregan un elemento de fragilidad adicional a la macroeconomía. Luego voy a hablar específicamente sobre el tema, pero los países que tienen alto endeudamiento en algún momento tienen que recurrir a sus bancos centrales para otorgarle liquidez a sus instrumentos de deuda y evitar aumentos fuertes de la tasa de interés. Y en la Argentina, es un país es un país dolarizado,
donde la moneda local no funciona como reserva de valor, pero además nosotros descuidamos por muchos años el desarrollo de nuestro mercado de capitales propio. Tuvimos una ley muy mala que se estableció a finales de los años 60 en el gobierno, en la dictadura del general Onganía, que como hecho anecdótico, pero vale la pena comentarlo, establecía que la Bolsa de Comercio tenía la misma figura jurídica que un club de fútbol. Cuando en todo el mundo las bolsas, quien cumple el rol de la Bolsa de Comercio es una sociedad anónima que cotiza, que tiene sentido. Pero yo creo que ese andamiaje institucional, no solo los problemas inflacionarios que deterioraron el prestigio de la moneda local, también ayudaron a que no tuviéramos un mercado de capital sólido, que es lo que permite poder colocar deuda en la moneda local. Y esto no es por falta de ahorro o de recursos financieros. Fui vicepresidente del Banco Central durante 12 años y viví esta vocación de los argentinos por comprar dólares como un problema macroeconómico. Y hay datos que son importantes, digamos, únicos en el mundo, diría yo. La formación de activos externos neta entre el año 2003 y el 2017 fue de 106.000 millones de dólares. La formación de activos externos en billetes, o sea, solo los billetes, en este caso también neta, fue de 86.000 millones de dólares. Los argentinos importamos 86.000 millones de dólares billete entre el año 2003 y 2017 para satisfacer la demanda interna de este activo. La formación bruta total de activos externos entre el 2003 y el 2017 fue de 323.000 millones de dólares. Cualquier comparación que hagamos de estos valores con el producto son llamativas. En el blanqueo de capitales se informaron 26.000 millones de dólares en cuentas del exterior, bancarias del exterior, y se regularizaron 93.000 millones de dólares en ese proceso. Y las cuentas de balance de pago informan lo mismo, ¿no? Hay depósitos en moneda de residentes argentinos en el exterior por 184.000 millones de dólares y todos los activos externos de los residentes argentinos acumulan 300.000 millones de dólares en el exterior. En empresas extranjeras los argentinos tienen invertidos 41.000 millones de dólares. Si nosotros no hacemos algo con nuestro mercado de capitales, si nosotros no volvemos a generar o no generamos, yo creo que no es volver, sino generar un mercado de capitales que al menos tenga algo de profundidad, es muy difícil que podamos tener un mercado de bonos en pesos que permita endeudamiento en las condiciones en las cuales se endeudan la mayoría de los países del mundo. Y con respecto a este tema, al endeudamiento de los otros países, que a veces llaman la atención las cifras, yo creo que ponen en evidencia otra debilidad que tenemos en nuestra macroeconomía, que también obligan a la necesidad de contar con superávit fiscal, y es que la demanda especulativa de dinero o la preferencia por liquidez, como la queramos llamar, en nuestro país se da en moneda extranjera y no en pesos. Entonces, cuando hay demanda de liquidez o dudas sobre el valor de los activos, esto no solo tiene un problema de provisión de liquidez, sino que tiene un problema de provisión de dólares, y entonces un problema de inseguridad en el mercado financiero se termina traduciendo también en un problema de sector externo, con las fugas de capitales en los valores que yo acabo de mencionar.
Y el tema de la liquidez de los activos y la necesidad de poder contar con una institución que son los bancos centrales, que provean liquidez a los activos financieros locales, especialmente a los bonos públicos, lo vemos en la última crisis del 2007 a nivel global. Antes de mencionar los ejemplos que preparé sobre este tema, creo que vale la pena mencionar que a nivel global hay fondos financieros por el orden de los 50 billones de dólares, 50 millones de dólares. Y si sumamos a esto los fondos de pensión, que suman 45 billones de dólares, tenemos activos financieros administrados por este tipo de instituciones por 95.000 millones de dólares dando vueltas por el mundo. Para dar orden de magnitud, el producto de Estados Unidos es de 20 billones de dólares. El de la Unión Europea también 20 billones de dólares, el de China 12 billones de dólares, el de Japón 5 billones de dólares. Los activos financieros que manejan los fondos de inversión y los fondos de pensión superan el Producto Bruto Interno de Europa, de Estados Unidos, de China y de Japón juntos. Y estos fondos no solo requieren rentabilidad y diferenciales de rentabilidad, sino que también requieren liquidez. Se mueven a través de los distintos activos financieros necesitan moverse con velocidad, y el mercado de capitales global está inventando periódicamente, o el sistema económico global está inventando periódicamente nuevos activos financieros o nuevas empresas que necesitan ser fondeadas. Ahora están saliendo al mercado de capital norteamericano todas las empresas ligadas a los sistemas de información de Internet, y la demanda que va a haber sobre esos activos tiene que salir de algún otro lado, y estos fondos necesitan hacerse de liquidez para poder entrar en ese juego. La empresa pública de petróleo árabe, que tiene la mayor rentabilidad en valores nominales del mundo, una de las dificultades que tiene para salir al mercado es poder encontrar un momento donde la liquidez global se lo permita. No es que haya falta de decisión y demás, sino que tienen esa dificultad porque estos fondos se van a deshacer de otros activos para poder comprar acciones de esa empresa, como se van a tener que deshacer de otros activos para comprar las acciones de estas empresas informáticas. Y ahí lo que vemos es que, voy a dar dos ejemplos, el de Europa y el de Estados Unidos. Quienes han proveído liquidez a estos fondos para evitar que hubiera subidas bruscas de la tasa de interés o desvalorizaciones violentas de los activos financieros han sido los bancos centrales. La Reserva Federal de Estados Unidos en el año 2007 tenía activos por 870.000 millones de dólares. Disculpen las cifras, pues también están las diferencias en español o en inglés. Yo estoy hablando de billones en español, ¿no? Pero la Reserva tenía 870.000 millones de activos y ahora tiene 4,5 billones de activos. ¿Sí? 4,5 billones de activos. Ha multiplicado por más que por 4 la cantidad de activos en 12 años. Como les decía antes, el producto de Estados Unidos es de 20 billones de dólares. Así que, y la deuda de Estados Unidos es de 20 billones de dólares también. Esto quiere decir que la Reserva Federal tiene en activos el 20% del producto norteamericano y el 20% de la deuda norteamericana. Imagínense al Banco Central de la República Argentina teniendo 20% del producto en activos financieros y otorgando semejante nivel de liquidez para evitar que los bonos o que los activos financieros de nuestro mercado se deterioraran. En el caso de Europa, los activos financieros
que tiene el Banco Central Europeo son casi 3 billones de dólares. El producto europeo también está en el orden de los 19.000 millones, así que en activos el Banco Central Europeo tiene el 15% del producto europeo. Tampoco me imagino al Banco Central llegando a estos valores. Entonces, yo creo que por nuestra propia tradición, la necesidad por nuestra tradición política, por nuestra tradición, por nuestro desempeño como deudores, necesitamos tener superávit fiscal, recuperar el superávit fiscal. Creo que por una cuestión de soberanía del Estado también necesitamos recuperar el superávit fiscal. Estamos viendo en una serie de países convulsiones políticas recurrentes. Creo que los ejemplos que uno puede tomar son Italia y Francia, ¿no? Que además tienen el problema de que su banco central, que no tienen un banco central que emita dinero, sino que dependen del Banco Central Europeo, y esto le trae las dificultades que no tiene Estados Unidos para poder recuperar a través de la Reserva Federal su deuda. Pero Francia tiene el 96% de su producto en endeudamiento público, Italia el 127% de su producto en endeudamiento público, España el 95%. Y lo que uno ve, yo asocio la convulsión política que viven estos países con los problemas de sobreendeudamiento. Es imposible que Francia o que Italia puedan pagar su deuda. Y ahí hay un problema latente que no se puede resolver y que tampoco pueden ajustar, porque la mayoría del gasto de estos países es gasto social. Entonces, lo que yo decía antes, cuando uno pierde el control del gasto público y entra en procesos de endeudamiento persistente o violento, termina en estas circunstancias y hay una pérdida de soberanía por parte del Estado. Entonces, resumo, creo que por razones históricas nosotros debemos cuidar nuestro superávit fiscal. Creo que por razones económicas debemos cuidar nuestro superávit fiscal hasta que contemos con un mercado de capitales local en pesos profundo. Yo creo que endeudarse en moneda extranjera es un riesgo, es un doble riesgo, y creo también que requerimos el superávit fiscal para poder sostener la soberanía del Estado sobre sus decisiones y no cederlas a favor de aquellos que le prestan al Estado. Nosotros en esto es bastante crudo verificar que tenemos este problema, porque tenemos al Fondo Monetario, que el año que viene va a ser nuestro mayor deudor, y el Fondo Monetario tiene como lógica imponer políticas económicas. Pero aún los países que no tienen que recurrir al Fondo Monetario, como yo mencionaba, el caso de Francia o de Italia, ven restringida su capacidad de hacer política porque dependen de que alguien les preste para poder sostener sus políticas económicas, y eso es una cesión de poder del sector público. Muchas gracias.